Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Sin Química Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de las expectativas irreales de avance que tienen sobre todo los atletas principiantes, las personas que arrancan, que buscan todo el tiempo compararse con más personas en redes, que se terminan frustrando porque no terminan viendo resultados acorde a las expectativas que tenían. Así que vamos a ir desglosando un poco eso, de dónde salen esas expectativas, la influencia de las redes, cuál es el ritmo de progreso real de una persona natural versus personas que usan química. Así que bueno, espero que este episodio sea de su agrado y nos acompañen hasta el final. Primero que nada, vamos a presentarnos, a saludarnos, que hace rato que no nos vemos. ¿Cómo está, Facu? Todo bien por acá. Afrontando el post-show, como se... 5 semanitas van ya, ¿no? No, cuatro y Hoy está poquito más. ahí donde Sí, pica. sí, estoy donde duele todavía. Pero por suerte tuvimos medio un bajón la semana pasada, ahora ya está, retomó un poco, el físico se ve muy bien, yo me veo bien, que es Yo algo te he que, visto bien en redes. Yo te he visto bien. por eso sí, verdaderamente no veo que haya como o sea, Cuando decís esto del bajón, contá un poquito de qué vivís internamente en el proceso. es como el sentir que estás como dejando, te estás como dejando tirado. No sé si me explico. Te metes un permitido, un atracón, ponerle permitido que le puede pasar a cualquiera y subís 4 kilos y hay dos que no bajan. Y decís, uy, la cagué. O sea, como que no tengo, es un punto de no retorno, ¿viste? Y cuando te pones así y capaz, ¿viste? No sé, yo en lo personal las primeras 3 semanas lo llevé perfecto, en el sentido de que no me da casi ningún permitido, un montón de actividad, todo. Y es como que el peso subió un montón, ¿viste? Metí un permitido y el peso iba así para arriba y yo decía, puta madre, De tu cumpleaños a lo primero. Entonces. sí. Pero lo peor de todo es que me controlé bastante, ¿viste? Con los permitidos y reaccionó un montón. Y en la cuarta semana dije, chao, si voy a reaccionar con todo, reacciono bien. Y ese fue como ese cambio de mentalidad que como que me re alejé un poco de todo lo que es la preparación y todo, ¿viste? O sea, como que cambié un poquito el chip y me hizo mal. O sea, verdaderamente como que estaba muy dejado en cuanto al ámbito culturista y todo. Y nada, ahora ya pudimos volver a retomar. Físico, por suerte, no es que haya cambiado tanto, entonces estamos bien. Sí, pasé por exactamente lo mismo. Es duro. Es duro. ¿Cómo la pasaste vos, Ram? Mira, la verdad era un poco lo mismo. Semana 6, 5, 7, 8, hasta 9 días más o menos seguidos que podía así mantenerme bien en el foco. Íbamos bien, 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 bien. Y de repente me pegaba, no sé, un permitido, como dice Facu. Nunca llegué como a atracones, así como parar sin comer, ¿me entiendes? Pero de repente, no sé, había un pan de Pascua en la mesa, esos que te conté alguna vez más. Y nada, comes un poco, ¿vale? Ya yo calculo, me pasé 1000 calorías, por decirte algo, 1000 calorías. Pero desde como mi cabeza, de mi conocimiento, 1000 calorías no deberían afectar en subir un kilo, ¿me entiendes? Pero subí un kilo, ¿vale? Y me pasaba exactamente lo mismo. Subía 2 kilos el otro día de agua, retención y todo, y había un kilo que no volvía y que quedaba ahí. Y yo decía, pero la puta madre, o sea, llevo haciéndolo bien 9 días, me salgo en una comida y pasa esto. Y me pasó eso, no sé, 2, 4 veces y las 2, 4 veces fue un kilo más. Entonces era un poco frustrante, como que está en ese juego como de tratar De volver. de alejarse y volver, alejarse. Estamos en eso. Es como una mezcla de frustración con... ¿Qué opinan del post-show? ¿Qué tan difícil es manejarlo bien comparado con la preparación? Ahora que ya lo vivieron, sabe que ya están bastante avanzados y pasando. Mira, Mira, dale tu foco, dale tú. pues yo, Tú mira, sabes yo, de proceso. o sea, entré al post-show recontra Creo que mentalizado. escucho medio flojo o soy yo. No sé, ya Sí, sí, también se quedó como pegadito. Ahí está, ahí se me escucha bien ahí. se congeló. Mm. Ah, Pero dale Fran vos y volvemos con el Facu cuando oh, se descongele.
Mira, la verdad es que el proceso es difícil, es difícil. Muchos me decían que era difícil porque se pierde el objetivo, digamos, a corto plazo. Y claro, en parte es eso, pero en parte yo diría que es otra cosa, es como la mentalidad. La mentalidad no se pierde tanto por el tema de si hay o no hay objetivo a corto plazo, sino por el tema de esos pensamientos intrusivos, ¿no? Que uno tiene adentro y el me lo merezco, el ya llevo un tiempo, el necesito descansar, todas esas cositas que uno tiene en la oreja como que de repente te van haciendo aflojar. Y también el tema de tu entorno, que uno cuando está en preparación como que todos se acostumbran. No, este ya no come. No, este. Y como que ya ni te ofrecen al final. Quizás al principio de preparación sí, pero ya pues, después como que tu entorno se adapta un poco a ti. Pero cuando tú sales de preparación, ¡pum! Todo ya vuelve a la normalidad, todos te empiezan a ofrecer cosas, ya te empiezan a incluir los almuerzos. Entonces, ponerte a decir que no cuando ya competiste es como más difícil. Y como que uno mismo también, con esta vocecita de fondo, del me lo merezco, bla, 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 como que cuesta retomar. Porque al final pasa que yo diría que el tema del objetivo a corto plazo que se pierde no me afectó tanto, sino que fue lo otro, fue el pensar que ya lo hice. Encima, bueno, a Facu y a mí más encima nos fue bien, entonces el me lo merezco porque pega un poco más fuerte, entonces como que yo creo que esa parte es como compleja y lo que cuesta con el post-show no es sobrevivir al post-show, porque yo siento que igual dentro de todo, yo creo que con Facu, por lo que yo he visto que cómo está y todo, y los kilos que ha subido y todo, yo creo que vamos bien. Yo creo que vamos bien, igual se hizo bien dentro de todo. Fue clave obviamente mantener ahí la asesoría, porque si no, igual uno como que queda un poco sin rumbo. Pero hacerlo perfecto sí es muy difícil y requiere muchísima altura de mira. Ahí se me ve bien. Sí, Listo. A ver, yo en lo personal coincido mucho con Fran en todo lo que dijo. O sea, describió el post-show a la perfección. Y yo en mi caso, o sea, fui re mentalizado post-show. Yo te juro que terminé de competir y salí y dije, bueno, ahora voy a afrontar esto como sea, voy a hacer todo lo mejor posible. Y así todo me pegó durísimo. O sea, no es que tomé el post-show así como diciendo, voy ahora a disfrutar un poquito y ya está. No, 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 me lo tomé re en serio, porque lo quería hacer bien y fue, o sea, verdaderamente la pasé mal igual, o sea, más mal que en la preparación, porque es verdad que uno no tiene esas limitaciones o no tiene ese objetivo y además como es feo como cada vez hacer las cosas mejor y cada vez tu físico se ve relativamente peor, por así decirlo. Ese es como la principal contra. Vos estás como cada vez, o sea, estás haciendo un esfuerzo muy grande para que cada vez tu físico se vea relativamente peor, cada vez más tapado, si bien te ve más lleno y todo, pero no se aprecia tanto y más con la mentalidad que uno tiene, que la dismorfia te consume poco a poco. Ah, pero fue eso. La verdad que decir que no a lo que son las comidas y todo, y controlarse, o sea, si decís que sí y controlarse es más complicado todavía, o sea. sí, sí. Simplemente duro. No, y aparte, Todo un desafío. Nos debemos, no sé, no me acuerdo si el anterior hablamos del post-show, el anterior episodio, si no va a ser tema para el episodio siguiente. Ya no recuerdo, creo que vamos episodio 16, 17, lindo número ya. 16 parece, sí. Hasta los 16. 100 no paramos. La barrera son los 21 episodios, ahí donde el 99% de los podcasts se cae. 99%. Vamos a ser parte del 1% de podcasts con más de 21 episodios. Eso. Así que bueno, volviendo un poco al tema de hoy, esto de las expectativas de reales, sobre todo en gente más principiante o en gente que no ha hecho ya el proceso. Bien, voy a poner un poco en contexto. Tengo clientes que tal vez llevan muchos años entrenando y no son principiantes, pero nunca hicieron un proceso estructurado y bien diagramado por etapas con objetivos bien concretos y demás. Entonces, ya tienen experiencia, tienen nivel, pero no de hacer las cosas al 100% como nos pasó a nosotros, a nuestros comienzos, a Fran, a mí, Facu por ahí es más chico, pero nosotros cuando empezamos a entrenar avanzamos por la propia inercia de que veníamos de no hacer nada y fuimos mejorando muy lentamente las prácticas, pero sin un sentido bien marcado. Entonces nuestro físico era intermedio, pero con mucho margen de mejora, ¿bien? Pero tengo clientes así que atraviesan ese episodio y piensan que
haciendo las cosas bien 1 mes o 2 meses, o sea que van a tener un cambio increíble, o peor aún, aquellos que sí recién arrancan. Aquellos que recién arrancan están un poco en el mismo escenario. Sobre todo lo que te da esas falsas expectativas es la inexperiencia desde mi punto de vista, de, del hecho de eso, de pensar que por enfocar el esfuerzo y que las cosas te lleven más energía, es como que la recompensa tiene que ser desproporcionada y no va por ahí, sino que la mejora es superior, obviamente, pero a veces no va tanto acorde al esfuerzo extra que uno está poniendo, sobre todo depende de cómo está ordenada tu vida, ¿no? Pero entonces, muchas personas eso piensan que, no sé, por hacer un mes bien de definición o un mes bien de volumen, van a progresar, no se van a estancar y se frustran a la primera que no ven los resultados que están esperando. No sé si alguna vez le pasó eso a ustedes. O sea, claro, y de hecho, desde la propia experiencia, desde mis inicios, ¿no? Yo todavía recuerdo cuando tenía 17 o 18 años, porque, bueno, las primeras veces que yo pisé un gimnasio tenía 14 años, más o menos, y siempre yo fui un chico más o menos respondedor en cuanto a las pesas, pero claro, obviamente llegaba a una meseta los 3 4 meses de entrenamiento, donde yo sentía que me veía bien, digamos, no estaba así completamente satisfecho, pero en función de lo que yo veía de respuesta en esos primeros 3 meses, yo extrapolaba de una manera completamente fantástica, digamos, y pensaba que en 9 meses iba a estar así, pero ensopadísimo, ¿me entiendes? Pero claro, era una expectativa completamente alejada de la realidad. Y bueno, también obviamente como entrenador ya, como he atendido mucha gente y todo, me ha pasado también obviamente de personas que un poco como que se dan contra una pared porque ellos tienen esa expectativa un poquito alejada de la realidad y muchas veces piensan que yo diría que más que nada, es como, en el caso de lo que yo he visto, es como que no saben o infravaloran o infraestiman, perdón, la cantidad de grasa que tienen extra o que quieren perder. Y esa cuestión de repente es como que pega bien duro porque ellos piensan que con 5 kilos se van a ver así, pero increíble. Y la verdad es que tienen muchísimo más que perder, muchísimo más. O sea, yo partimos la preparación, ¿te acuerdas? Pesando 90 kilos y todavía los abdominales estaban ahí un pelín marcados por ahí y por allá, pero Y vos creías que con 83, 83 me iba a ver muy chico, me decías. Yo me acuerdo. Que decía, mirá que vamos a estar abajo de los 80. Me decía, no, no sé cómo me voy a ver, tengo miedo. Y bajaste hasta claro, los claro, yo tenía ese 7. miedo de pesar menos que mi altura y verme flaco, ¿me entiendes? Pero claro, y bajamos 14 kilos Bueno, sin sí, perder y todavía estaban ahí un poco visibles varios cortes musculares. Entonces, imagínate las personas que en el fondo claramente tienen quizá una composición corporal más cercana al sobrepeso, evidentemente que hay muchísimo más que perder ahí. Entonces, pasa un poco de que piensan que son 5 pero en realidad son 10 son 12 para poder verse como ellos quieren verse. Entonces, obviamente, eso toma más tiempo. inclusive hay que hacer una buena cuestión. Esto estamos hablando de personas que están avanzando, pero imagínate, porque lo mismo de clientes que tengo, de que 1 o 2 semanas que no están avanzando y ya todo se les pone negro. Mm. 1 o 2 semanas en donde la balanza, porque ni siquiera es que no están avanzando, tal vez la balanza no responde y solamente su expectativa o su foco está puesto en eso y se nula la vista y piensan que están haciendo todo mal y que esto no es para ellos, que deberían haber hecho otra cosa, empiezan con ese autosabotaje, Sí. eh, justamente por eso, por no entender cómo funciona plantear un UGG. ¿Por qué crees, Facu, que pasa esto con las personas por ahí menos experimentadas? Pasa mucho, primero por lo que uno ve en redes sociales y después por lo que llega a progresar en tan poco tiempo. Piensa que todo es así, ¿viste? O sea, nada, es como que al principio vos pensás que en esos, o sea, lo que progresaste en esos 3 4 meses así, que aumentaste todo, que la cresta sigue así, ¿entendés? Como que sigue todo así. Verdaderamente no es tan así, o sea, no, no es todo tan progresivo, no es todo tan color de rosas y verdaderamente hay que, o sea,
Después los cambios cada vez y más cuando hay un aumento de ganancia de masa muscular son más difíciles y más lentos. O sea, como que tienen esa noción de que, nada, yo ahora levanto un poquito más, hago un poquito más de series y 3, 4 meses estamos joyas. Hombro redondo, pecho así de grande y no, lastimosamente no es así. El tema es que hay mucha gente, va, mucha no, hay pocos que responden capaz muy bien a un entrenamiento malo de pecho, por ejemplo. Vamos a poner el pecho como si fuera un ejemplo. Responde muy mal, o sea, perdón, responde muy bien y haciendo todo mal y lo toman como ejemplo, ¿sí? Como que toman de ejemplo a alguien que no es como lo correcto o Bueno, el eso mismo promedio. con los referentes que son química también. Sí, sí, Antes sí. piensan que porque a ellos les funciona y porque están tremendos, lo que hacen está bien y nada más alejado de la realidad. O sea, al final están respondiendo a otra cosa. Entonces hay que tener ojo con esas cositas. Pero claro, al final pasa que, como dice Emma, de repente se frustran de no ver ese progreso lineal. Por ejemplo, algo que yo he visto mucho también en los ejercicios de empuje. El press de banco, el press de hombro, lo que sea. Básicamente piensan que, por ejemplo, que van muy bien, por ejemplo, los ejercicios de espalda, de bíceps, van progresando semana a semana, pero le ponen ahí. No se mueven más, no tienen se van así como desesperado un poquito. Y claro, a veces pasa que el progreso de repente viene de sopetón, no va lineal, no va lineal. Obviamente las adaptaciones se van acumulando y pum, de repente tenemos un mejor progreso. O justo dormimos mejor. Y entonces también de repente se genera esa, esa ansiedad, ¿no? De ver progreso como ya. Y claro, de repente pasa que nuevamente los hace de repente desistir o empezar a autosabotarse. El auto. ¿Cómo, Fran, ves, o ya que el Facu sacó el tema, esto de cómo afecta a estas personas ver cuerpos avanzados en redes sociales, a la percepción de progreso y se comparan con eso? Uf. Mira, la verdad es que es un tema de ver, de referencia, ¿no? Em, Obviamente ellos ven estos físicos, ven que hay muchos, entre comillas, muchos físicos de ese estilo y básicamente quieren ser así. A veces pasa incluso que hay físicos por ahí en redes sociales que quizás no son tan grandes, pero tienen quizás un buen grado de definición o que quizás no son chicos de competición, ni mucho menos, y piensan que por eso es un poco más sencillo llegar a eso. Y a veces pasa que son chicos que de repente son química y no lo dicen, o de repente son chicos que quién sabe, o sea, quizás justo tienen muy buena genética, muy buenos respondedores, o que vaya a saber uno. No, hoy en día el nivel del culturismo natural es tan Exacto. alto y está tan desparramado que ahora se ve muchos referentes y realmente hasta yo dudo si hay gente que si es natural o no. Sí. Imagínate eso para alguien que no tiene el ojo entregado, que nunca vio abdominales, Ujú. y dice, estoy años luz, que sí está a mucho tiempo igual, pero qué locura, ¿no? O sea, ¿cómo afrontás esa comparación y no te desmoronás? Claro, o sea, yo vuelvo un poco al tema de lo que dije al principio. Yo mismo en mis inicios tenía expectativas también erradas, entonces, y eso que era una persona que igual siempre me interesé, siempre busqué, siempre fui como busquilla, ¿no? Como de andar buscando ahí la información, el Dr. Mike y todo aquello, siempre andaba en eso, ¿me entiendes? Pero de todas, pero de todas formas, estaba lejos de tener una buena expectativa. Entonces, todas estas personas que de repente te llegan, no sé, de repente a mí me llegan en el gimnasio chicas que cero conexión con la parte fitness de YouTube, de Instagram y más como influencer, como otras cosas. Entonces no tienen una realidad como muy científica, muy empírica de cómo es el proceso. Entonces obviamente tienen expectativas que son bastante alejadas de la realidad. O bueno, también típico que tienen esa expectativa de que ciertos procesos como que van a ayudarle a ciertos objetivos que nada que ver. Por ejemplo, hacer abdominales a reducir la zona media, por ejemplo. Entonces, son personas que ya teniendo esas creencias te das cuenta que obviamente las expectativas que van a tener no van a ser muy acertadas. De hecho, yo por eso siempre en los formularios con los que trabajo, con mi asesorado y todo, para cuando quieren entrar en el fondo y hacer, siempre pongo esa pregunta. O sea,
cuánto tiempo crees que toma tu objetivo. Porque ahí uno de repente tiene que tener un poquito la idea de con quién vas a trabajar. Si es una persona que quizás tiene una noción muy alejada y hay que aterrizarlo, o si anda bien. Y generalmente cuando les hacen la pregunta, me he dado cuenta de que ellos mismos dan un paso atrás y siempre, nunca me han respondido menos de 6 meses, afortunadamente, en esa pregunta. Que Entonces, es media ambigua, porque, o sea, vos podés tener literalmente el físico que querés en 6 meses, en el sentido de, por lo menos en definición, tipo, a definirte, obviamente después la parte de muscularidad lleva muchos años, pero si la gente va, o sea, la más simple que simplemente quiere reducir, en 6 meses podés hacer una definición de 20 kilos sin problema, sobre todo si tenés sobrepeso. El tema es que no tienen las herramientas para hacerlo, porque se comparan con, ahora, nosotros hicimos en 6 meses, hicimos una definición de más de 10 kilos, pero no 10 kilos normales, sino 10 kilos hasta llegar ultra seco o muy seco, que no es nada fácil ese último punto. Si estuviéramos más tapados, hubiéramos bajado mucho más. Pero no es lo mismo los primeros 6 kilos de nosotros, que los bajamos en 2 meses, 3 meses, que esos 6 kilos de una persona principiante, que no tiene las herramientas, los conocimientos, que no sabe por lo que va a pasar. Entonces, esto es lo que pasa. La gente no tiene los conocimientos y las herramientas, por más de que uno se los dé, o sea, uno le dé el plan de nutrición y todo, hay ciertas pautas de ejecución que no tienen. ¿Bien? Esto del traqueo fino de calorías, el traqueo fino de paso, subestiman, se relajan cuando van viendo progreso, bueno, y la, etcétera. ya, y la seguridad de que va a funcionar es clave. Yo creo que eso también es una cosa que pega mucho en las personas que ya hicieron un proceso exitoso de las que no. Porque, por ejemplo, a mí me pasaba que cuando empecé contigo la definición, yo ya había hecho una definición antes una vez y yo estaba seguro de que podía hacerlo. Sabía de que lo iba a lograr, sabía de que iba a cumplir con los rangos, porque sabía que sabía contar calorías. ¿Me entiendes? Pero cuando una persona se enfrenta a eso por primera vez, y yo recuerdo cómo yo me enfrenté por primera vez a eso, tú tienes esa duda de no sabes si estás funcionando, no sabes si estás pasando hambre por un sentido o no. Entonces, ese pensamiento de autosabotaje te echa el avión abajo muchas veces. Y ahí lo importante es seguir, poder por lo menos durar en lo que estás haciendo 2 meses para ver si funciona o no. Obviamente funciona si es que estás siendo guiado. Y ahí ya vas agarrando esa confianza de que tú sabes que funciona. Y ahí, adelante. Claro. Facu, por ahí te quería preguntar, ¿cuál es un progreso realista para personas más principiantes y para personas más avanzadas en los procesos? Obviamente, definición y pérdida de grasa es un ritmo de progreso, y ganancia de masa muscular estamos hablando de... Obvio, obvio. A ver, al principio, capaz si una persona es muy principiante, no sé si lo mejor es mandarla ya a hacer un déficit recontra o muy agresivo o muy coso cuando ni siquiera tiene los conocimientos con, no sé, cómo contar calorías ni cómo hacer nada, ¿viste? Vos le podés decir Nunca todo, siguió directamente algo como una estructura. claro, no, no Porque algo sabe, estructurado, claro, no sabe literalmente lo que está haciendo. O sea, vos estás con alguien que capaz, o sea, no sabe, esa persona come lo que está ahí y no sabe ni cuánto déficit tiene ni que no sabe nada. Entonces, vos al principio capaz puede ser como una ligera como adaptación a eso, enfocado a un déficit y después, a ver, la velocidad adecuada sería como dependiendo también el porcentaje de grasa en el que esté. Hoy, si está en un porcentaje de grasa muy obvio, muy alto, esa persona va a tener mayor margen de progreso. Estamos hablando de que ponerle en promedio 1% de peso por semana, tranquilamente. Entre 0,5, Va a depender del estado nutricional de la persona. obvio. Si Sí, es sí, sí. obeso, probablemente sea Por eso, ese es el caso de hoy. lo es, sí. yo creo que las personas principiantes, o comparando principiante y avanzado en definición, el avanzado puede definir muchísimo, muchísimo más rápido, porque justamente tiene las herramientas y la experiencia para hacerlo y sabe lo que se va a enfrentar, no le tiene miedo a la incertidumbre, entiende cómo funciona, y el proceso de ganancia muscular al revés. Eh, un avanzado me da un poco de lástima porque yo estoy un poco en ese
en esa línea ya de que haces un montón de esfuerzo para mantener algo, progresar muy poco. Tienes que hacer mucho esfuerzo para progresar año a año, muy poquito. En cambio, un principiante, lo que refleja ganancia de masa muscular, puede crecer muchísimo más rápido, a doble, triple o cuádruple, depende de qué tal le conté. Pero muchas veces eso no se ve directamente. Y ahí está el problema. Que si están medio tapados y están ganando músculo, salvo que haga una antropometría, no se ve. Entonces la gente, al no ver resultados, se frustra, eso, quiere rápidamente dejar todo por la borda. Y ahí es donde entran en juego otras set herramientas y otras métricas que te ayuden a medir de manera objetiva y a poder ver los resultados. Y aún así, aunque le muestre resultados objetivos, también es difícil a veces romper ese mindset de las personas. Sí, y siento que siento no, lo experimenté yo conmigo mismo en su momento de que el ojo es muy traicionero, ¿sí? Cuando uno no está entrenado, cuando uno capaz no entrena gente y ni tampoco vio ese resultado en uno mismo, yo en lo personal con 90 kilos me veía, o sea, yo no te puedo explicar lo bien que yo me veía con 90 kilos, ¿sí? Ahora mismo estoy pesando 70, digo, me si son 20 kilos menos. 90 kilos era, o sea, veo fotos ahora y digo, Dios mío, o sea, nunca pude haber llegado a ese estado físico. Y yo me acuerdo de que en su momento yo estaba con 25, 30, no sé si 30, 25% de grasa y yo me sentía re bien, o sea, me veía verdaderamente bien. Yo decía, ¿en qué compito? En 80, decía. Y terminé compitiendo en 68 kilos, o sea, como que cuando uno no vive los procesos tampoco tiene el ojo tan entrenado, verdaderamente, ¿no? No. Como que te cambia al visualizar todo, sí. ¿Cuál creen ustedes que es nuestra responsabilidad como entrenadores en el proceso de estas personas o nuestro rol con esas personas? Número uno, la claridad de todo. O sea, darle como la mayor claridad de todo lo que tiene que hacer y darle a entender todo de la mejor manera posible. Que obvio que a unas personas va a costar más, otras menos. A unas puede, aunque le expliques todo el día, van a entender y otras, o sea, otras lo entienden rápido, otras no, pero lo importante es que esa persona sepa que todo lo que le está dando, o sea, le va a dar resultados y qué tipo de resultado le va a dar, ¿sí? Porque está como, a ver, no sé cómo explicarlo, pero esa persona que dice, no, es que piensa que la rutina de fuerza del gimnasio hay rutina para perder grasa y para ganar músculo, ¿entendés? O sea, hay que romper toda esa falsa creencia y darle lo que uno sabe y que verdaderamente lo entienda, siendo que eso es como el punto principal. Sí, sí, es como el ser un vendedor honesto, ¿me entiendes? O esa parte. Es como tú le enseñas a la persona que el producto que está comprando tiene limitaciones, tiene beneficios, pero que obviamente tiene que también saber usarlo, básicamente. Y es básicamente eso, o sea, el servicio que uno entrega conlleva una responsabilidad, conlleva obviamente tareas, conlleva el establecimiento de hábitos, y eso te va a asegurar el progreso, pero tiene que tener claridad de cómo es el ritmo de ese progreso. Porque si no, va a sentir que se va a sentir timada o va a sentir que quizás tiene mala genética, que se vaya a una decepción. Entonces uno como entrenador en el fondo tiene que ser lo suficientemente carismático y honesto de entregar bien, en el fondo dejar bien claro cómo va a ser y en el fondo qué tiene que entregar esa persona para que sea, en el fondo, para que sea posible. ¿Qué una, dos o tres métricas que no sea mirarse al espejo ven o usan ustedes con sus atletas para marcar el progreso y usarlo de manera objetiva para mantenerlos un poco en track? Mira, yo personalmente uso tres. El peso corporal es una cuestión obviamente base, como estándar, que básicamente te va marcando la pauta y sobre todo en los procesos de pérdida de grasa vendría siendo como máxima su utilidad. Yo obviamente juego con promedios semanales, es mucho más real, digamos, porque el peso fluctúa mucho día a día,
tengo chicos que hacen spill, como un spill, digamos, cuando se salen de las comidas y se disparan 3 kilos de un día para otro, y eso claramente no es grasa, digamos. Entonces, promedios semanales del peso, perímetros, yo encuentro que es súper útil y de hecho me cuesta mucho que los chicos lo hagan, porque yo les pido una vez al mes, ¿me entiendes? Pero me cuesta que lo hagan, los careteo, unos lo hacen, algunos al final nunca lo terminan haciendo, pero es súper interesante porque en el fondo tú tienes métricas que en las partes más magras del cuerpo, que vendría siendo los brazos, quizás el pecho en algunos chicos, tú puedes ir monitoreando el crecimiento de esta masa magra y lo puedes ir contrastando con el perímetro de cintura, que claro, casi siempre es en fondo aumento de grasa. Entonces, tú puedes ir viendo, oye, te creció el muslo, perfecto, y la cintura no creció, entonces sí puede haber sido masa muscular, estamos bien. Y lo tercero es básicamente el tema de las cargas, de la progresión en el gimnasio, porque eso te habla muy bien de qué estado está tu masa muscular. Si las cargas van así, probablemente la masa muscular está generando las adaptaciones positivas que buscamos. Pero si estamos muy estancados o incluso vamos de bajada, algo está pasando, la masa muscular no está creciendo. No creo que esté perdiéndose, pero no está creciendo, ¿vale? Algo está ocurriendo ahí. Entonces me muevo con esas tres cositas. Sí, y una muy importante para mi gusto también es la métrica de cómo está esa persona en cuanto a calidad de sueño, dolores musculares, cansancio. Siento que por lo menos la mayoría puede ser clave para determinar si esa persona está pasando por un momento de un estrés muy alto. Sí, por ejemplo, a mí me pasa que estoy entrando a Gibran, un chico que se levanta a trabajar a las 3 de la mañana y siempre, o sea, es durísimo, pero siempre que se levanta a las 3 de la mañana es el peso 1 kilo siempre por arriba. Y vos que esa semana la tendencia va para arriba. Sí, o sea, como que vos decís, ¿qué está pasando, viste? Y si uno nada más mira el peso, dice, chao, hay que cortar calorías. Pero vos verdaderamente cuando ves las visuales, ves que está acumulando un poco más de líquido por todo el estrés generado por estar durmiendo tan poco y estar, encima de estar en proceso de pérdida de grasa, también está con pasos altos, entrenamiento de fuerza, está mejorando en cargas, sí, en definición, lo cual suma, sigue sumando. Entonces, siempre hay que tener todo bien, bien visto antes de como ejecutar. Sí, sí, como dice Facu, ver la imagen completa. Es Claro. súper, súper importante. Eso yo le hago mucho hincapié a mis atletas. Primero, una métrica que es lo mismo, que sí importa también son las fotos, más allá de que sigue siendo progreso visual, pero si uno tiene bien estandarizadas las visuales, son muy fidedignas y marcan muy bien el avance. Obviamente a veces depende del contexto, pueden ser engañosas, esto si está en un contexto inflamatorio y demás, a veces se ven alteradas, por eso es necesario tomar todas esas métricas o entenderlas. Pero sin duda las visuales ayudan a entender un montón. Cuando son principiantes, más todavía. Es donde más fluctúan semana a semana. Pueden ganar músculo, perder grasa, el peso no se mueve y visualmente hay muchísimo cambio y se ven increíbles. Y quería preguntar si qué anécdota o le pasó con usted mismo, con algún cliente de esto de expectativas irreales que hayan afrontado, que hayan tenido usted o que le haya tocado bajarle a algún cliente. Mira, dale tu foco, dale tú. No, yo tengo mi propio caso. O sea, tengo lo mío para competir, bueno, fue, a ver, claramente uno después se da cuenta y medio como que se rescata un poco, pero yo claramente mi expectativa para competir este año era llegar al físico de Ramón Limacher a los 20 años y estar gigante, culo rayado y tener un brazo de 45 centímetros en tarima. Son cosas que pueden pasar. Esto lo visualizaste en enero, cuando estabas en Mar del Sí, Plata sí, comiéndote el estaba, atún. estaba en Mar del Plata, tomando alcohol y sí, seguramente voy a estar así. Y no, mentira, no. Pero a ver, claramente uno tiene que ser ciertamente realista. Sí, puede tener expectativas. No digo que nunca voy a llegar a eso en mi vida, porque apunto a algo así, pero no, no en mi primera etapa competitiva y a los 3 años de entrenamiento. O sea, fue como una meta que me puse de típicas cosas que ven en las redes, ¿viste? De influencer fin de que de la nada será así, con la realidad un poco distorsionada y uno ya cuando aprende de eso ya te das cuenta de cómo, o sea, empezar a ver todo de una manera mucho más distinta. Y sí, bueno, igual me pasa un poco que yo veo mis fotos
de cómo se me ocurrió competir y digo, ¿cómo se me ocurrió competir así? Pero, Mira, claro, uno de repente tiene la unidad un poco distorsionada. De hecho, yo me acuerdo, y les voy a confesar algo, o sea, no estoy tan orgulloso de eso, que yo en su momento, cuando se me ocurrió competir, yo pensé así muy ligeramente que como que yo iba a ganar así la Copa Chilena porque estaba en Latinoamérica y como que no iba a hacer tanto, ¿me entiendes? Y después, bueno, obviamente fui metiéndome, fui dándome cuenta en él que había en todos lados. Y después, bueno, tuve ahí el golpe de realidad y guau, fui a ver la competencia 2024 y dije, y digo, estaba pensando, así. Ahí llegaste y empezaste a mandar un mensaje diciendo, Emma, no sé si voy a subir, no sé si voy a ganar, no sé si soy competitivo, yo me acuerdo de todo eso. Sí, sí, fue un golpe de realidad, pero fue necesario. O sea, yo no me arrepiento en nada de haber hecho ese viaje, fue muy positivo. Y aún así seguimos y bueno, la mejora fue bastante buena. claro, Bueno, yo iba a contar acerca bueno, de una experiencia obviamente, que bueno, básicamente la típica persona, ¿no? Que como que te llega y que quiere ponerse chetadísimo entrenando en casa. Y claro, eso pasa un poco que tú les dices, sí, es posible, ¿vale? Es técnicamente, es teóricamente, Teóricamente, sí, esa es la palabra, es teóricamente posible. teóricamente es posible, pero ¿qué va a pasar? Que tú no vas a poder ponerle intensidad a las piernas entrenando en tu casa. Tú no vas a poder ponerle demasiada intensidad a la espalda entrenando en tu casa. Entonces vamos a tener una serie de limitaciones y te voy a terminar pidiendo que te gastes, no sé, $1.000 en maquinaria para que traiga a tu casa. Quizás te sale más. Primero, yo he trabajado con gente que tiene dos casos que tienen mucho peso, o sea, tienen muchos elementos, no máquinas, pero tienen mucho peso libre, tienen racks, que han entrenado un montón y en menos de un año ya estaban en el gimnasio por la cuestión de viabilidad del entrenamiento, las posibilidades, o sea, llegaba un momento que era totalmente necesario hacer la transición porque el entrenamiento no se podía despegar, o sea, sobre todo espalda y piernas, con el peso libre, eh, es complicado tener un estímulo súper completo y eficiente, porque, ok, vos podés entrenar, le das el estímulo, pero ¿cuánto desgaste a costa de por el tipo de ejercicio? Porque imagínate que puede hacer solo sentadilla, peso muerto, búlgaras, no mucho más para pierna, algún hip thrust, ok, ahí tenés un trabajo medio completo, pero si tenés que meter todos esos ejercicios en la misma sesión, suerte. Y lo mismo para espalda, o sea, ¿qué tenés? Dominada, remos en todas sus variantes y punto. No tenés otra cosa. Entonces, no, de efectivo es muy difícil. Sí, es muy difícil, muy difícil. Y bueno, y aparte también, bueno, esta persona, bueno, también era una persona que en el fondo no nadaba y él consideraba de que nadando iba como a complementar muy bien y con 2 sesiones a la semana, más el nado, era como. Y claro, uno le explica un poco de que en realidad sí, teóricamente se puede, pero que eventualmente pasado, yo creo que el primer, segundo mes, igual lo ideal sería que se metiera en un gimnasio porque las cargas me van a quedar muy chicas, muy rápido. Y claro, más encima son hombres, digamos, probablemente las mancuernas de 8 kilos no te sirven muy rápidamente, o así que no te sirve desde el principio. Entonces, claro, eso es algo que me ha pasado mucho, gente que quiere ganar mucha masa muscular estando en su casa y con muy poco equipamiento. De repente pasa que ni TRX tienen, ¿entiendes? Entonces es complejo, complejo. Pero bueno, ahí uno tiene que, en el fondo, explicar bien, esa da como cachetada realidad, digamos. Y, y bueno, al final muchos de ellos al final terminan yendo al gimnasio, otros desertan, etcétera. Pasa. mm. Muchas veces esto de entrenar en casa se da por querer la comodidad, sí, querer tener todo así a mano y todo, y no sé qué tan lejos deben tener el gimnasio, pero tampoco es algo que te cueste. O sea, capaz le molesta ver gente, ¿viste? Pero Sí. A mí me ah, pasa un poco que yo entreno en mi propio gimnasio y cuando en sus inicios era como una casa, ¿vale? Era como una casita. Entonces teníamos solo racks, mancuernas y ya está. No teníamos polea, no teníamos la Smith que tenemos hoy día, no teníamos solamente eso, ¿vale? Y las mancuernas llegaban hasta 25 kilos. Entonces era complicadísimo, la verdad, complicadísimo. Y de hecho por eso también
yo tenía ciertas limitaciones cuando empecé a entrenar. Emma, creo que empezamos justo cuando llegó la Smith, entonces tenía un poquito más de cosas, pero Bueno, bueno, hasta ahí. Estábamos muy limitados. sí, sí, teníamos hartas Empezamos. limitaciones y bueno, hoy por hoy ya tenemos el remonté que me llegó. Bueno, aparte elegiste Man Physique y no elegiste Sí, otra cosa. No no, elegiste bodybuilding. encima me dio el pinzamiento de caer, así que tampoco íbamos a... No, así que bueno, sí, sin duda esto de ajustar expectativas al progreso, fundamental para poder mantenerse en carrera. Al fin y al cabo, altibajos y dificultades enfrentamos todos y poder entender que el proceso no es lineal y que solo manteniendo consistencia va a poder progresar es la única manera. Así que bueno, invitamos a todos a mantener constantes en su proceso, escuchar a las personas que saben, entender que siempre, siempre, siempre vas a progresar más lento de lo que uno cree, siempre va a ser así, y que el camino va a ser más difícil de lo que vos crees. Que el nivel de esfuerzo y energía que vas a tener que poner para lograr los resultados supera muchísimo tus expectativas de lo que pensás que te va a costar. Muchísimo. Hay una frase que es como para poder en el fondo alcanzar y superar tus límites, o sea, para poder superar tus límites tienes que alcanzarlo primero. Entonces tienes que entrenar intenso y salir de esa zona de confort. Eso es clave. Sin duda. Así que bueno, se hizo charlado y lindo este episodio. Espero que a todos los oyentes que estén acompañándonos hasta el final les haya gustado, que nos compartan, que comenten, que den like, todas las interacciones posibles, lo hagan. Así seguimos grabando y nuestro mensaje se sigue desparramando para todas las personas. La campanita. Campanita y todo. Así que bueno, eso es todo, compañeros. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el siguiente episodio.